Hola, mi nombre es Marlene Vázquez y es un placer para mí estar hoy con ustedes con el tema acceso a la información, donde abordaremos el contenido de la Ley 6 del 22 de enero del 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de habeas data y dicta otras disposiciones. Hablaremos de libertad y acceso a la información, hablaremos de la obligación de informar por parte del Estado, la información confidencial, la información restringida, también hablaremos de la habeas data y sobre todo de la sanción y la responsabilidad personal de los funcionarios públicos. El acceso a la información es un derecho que está establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. Y nos permite acceder a aquella información que está en manos del Estado que no es de carácter restringida ni confidencial. El acceso a la información forma parte de la transparencia y de la rendición de cuentas, donde las autoridades tienen el deber de informar al ciudadano qué hacen. Y la transparencia es este complemento del acceso a la información, porque convierte al Estado así en una vitrina de cristal donde los funcionarios, los ciudadanos podemos ver qué hacen los funcionarios, en qué se gastan el dinero. También nos permiten supervisar cuál es el desempeño de nuestros gobernantes. Saberlo pero con datos concretos, con datos reales. Recordemos que como ciudadanos tenemos el derecho a preguntar, a cuestionar. Por eso es importante la Ley 6 del 2002, porque aunque existía el derecho de acceso a la información, necesitábamos un marco jurídico claro que obliga al Estado a entregar esa información que para todos nosotros es importante. La Ley 6 del 2002 tiene su origen en la necesidad de devolver la confianza a los ciudadanos en la administración pública. La Constitución Política de Panamá, en el artículo 42, dice que toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en la base de datos o registros públicos y privados y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión de conformidad con lo previsto en la ley. Esta información solo puede ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular y por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la ley. Por otro lado, el artículo 43 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en la base de datos o registro a cargo de servidores públicos o personas privadas que presten servicios públicos, siempre que este acceso no haya sido limitado por disposición escrita o por mandato de ley, así como para exigir el tratamiento leal y rectificación. En cambio, el artículo 44 establece la acción de habeas data como este mecanismo jurisdiccional de protección del derecho fundamental al acceso a la información. Pero en algunas situaciones no es claramente observable el límite entre el derecho al acceso a la información personal y a la información pública o interés colectiva y el derecho de petición. Por ello, en la sentencia del 3 de agosto del 2005, la Corte Suprema de Justicia indicó que el derecho que tiene toda persona de obtener acceso a la información sobre su persona conforme al artículo 42 constitucional recae única y exclusivamente sobre la información personal contenida en la base de datos o registros públicos o privados. Esto es, que la información preexistente que se guarde en la base de datos o registros. Esta norma constitucional no otorga un derecho a que se elabore, que se proporcione al peticionario información que, aunque sea relativa a su persona, no exista en la base de datos o registros públicos o privados que emitan opiniones o dictámenes de cualquier tipo. De igual manera, el derecho del artículo 43 constitucional otorga a toda persona a obtener información de acceso público o de interés colectivo que reposa en la base de datos o registro a cargo de los servidores públicos o personas privadas que presten servicios públicos, versa única y exclusivamente sobre información persistente de manera señalada y que esté archivada en la base de datos o registros que deban mantener
por razón de su competencia las entidades públicas o personas privadas que presten un servicio público. No hay, por tanto, un derecho a obtener información que no exista en el momento de la petición. Y por ello la norma menciona, no impone a la entidad pública una obligación de elaborar una información, cualquiera que sea la forma de esta. Toda petición que una persona formule a una dependencia pública o a un servidor público que no da origen o constituya una gestión propia de un proceso jurisdiccional o un proceso administrativo y que no corresponda a una situación tutelada en los artículos 42 y 43 de la Constitución Política o regulada por normas jurídicas especiales, debe enderezarse a través del derecho de petición que consagra el artículo 41 de la Constitución Nacional. El derecho de petición es, por lo tanto, el medio ordinario que la Constitución pone al alcance de todas las personas para formar requerimientos de cualquier tipo a una dependencia pública, a un servidor público, en ausencia de normas que regulen especialmente la petición que desea presentar. ¿Quién puede ejercer este derecho? Es muy importante. ¿Qué nos dice la norma? Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública con una simple solicitud de la institución. Significa con ello que no es exclusivo de los panameños, sino como le establece la norma, toda persona. Con toda persona entendemos que puede ser nacional, puede ser extranjera, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica. Claro está que dentro de las restricciones que la ley señala y según la información o dato personal que ella haya requerido. La solicitud de derecho a acceso a la información pública no tiene que ser motivada. Por lo tanto, no es necesario acreditar el interés legítimo o directo en la información requerida. No obstante, si usted lo desea, podrá exponer las razones que justifique la petición de la información, pero no es necesaria, no es un requisito. Toda vez que existen dos tipos de información. La de carácter pública, que es la que es aquella que está en manos del Estado, y la otra, que cuando la información es de tipo personal, al tratarse de una información o dato que habiendo sido recabado por una entidad o una institución pública, tiene que ver con una persona en particular. Lo que no es permitido es que a esa información tenga acceso cualquier persona. El derecho a la información será gratuito siempre y cuando no se necesite una reproducción de la información. Porque si la información que nosotros requerimos necesita una reproducción, entonces el costo saldrá a cargo del solicitante. ¿Ok? Ya sea una copia simple, si la necesitamos en una reproducción digital, sonora, fotográfica, un video, según se peticione y sea técnicamente factible. ¿Qué debe contener la solicitud? Bueno, la solicitud debe contener el nombre del solicitante, el número de cédula de identidad personal, la dirección residencial o de su oficina y el número telefónico donde se pueda ser localizado, porque una vez que ya tengamos la información, llamar al solicitante para que pase a retirar su información. ¿Qué tiempo tiene el funcionario para responder a la solicitud? El funcionario tendrá 30 días calendarios a partir de la presentación de la solicitud para contestarla por escrito. Y en caso que no posea la información, si el funcionario tiene conocimiento de que otra institución tiene o pueda tener en su poder dichos documentos o documentos similares, está en la obligación de indicárselo al solicitante. De tratarse de una solicitud compleja o extensa, el funcionario informará por escrito dentro de 30 días calendario antes señalados la necesidad de extender, ¿verdad?, el término para recopilar la información. Pero tenemos que tener en claro que en ningún momento se podrá extender máximo de los 30 días calendarios adicionales, ¿ok?
Nunca será 30 días calendarios adicionales. Se deberá prever un mecanismo claro y simple de constancia de entrega efectiva de la información al solicitante, que pueda ser también a través de un correo electrónico cuando disponga de tal facilidad o en todo caso cuando la solicitud hubiese sido presentada por esta vía. En caso de que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos de la administración, así también como formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier medio, se le hará saber la fuente, el lugar, la forma, para que él pueda acceder a dicha información que ha sido previamente publicada. La obligación de informar del Estado. El Estado tiene la obligación de informar el reglamento interno actualizado de su institución, las políticas generales de la institución que forma parte del plan estratégico, los manuales de procedimiento internos de la institución, la descripción de la estructura organizativa de la institución, la ubicación de documentos por categoría, registros, archivos de la institución y el funcionario responsable de esto, la descripción de los formularios y reglas de procedimiento para obtener información de la institución y dónde pueden ser obtenidos. El Estado también informará a quien lo requiera el funcionamiento de la institución, decisiones adoptadas, información relativa a todos los proyectos que se manejen en la institución, la estructura y la ejecución presupuestaria, estadística, cualquier otra información relativa al presupuesto institucional, los programas desarrollados por la institución, los actos públicos relativos a las contrataciones públicas desarrolladas por la institución, ¿verdad? De ser de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas en la información relativa a las contrataciones, por ejemplo, a la designación de funcionarios, a las planillas, a los gastos de representación, a los costos de monumentos, a los pagos en conceptos de viáticos otros, de los funcionarios del nivel que sea y de otras personas que desempeñen la función pública. También tenemos que tener muy en claro que la Ley 6 nos establece que la información puede ser de acceso libre, de acceso confidencial y de acceso restringido. ¿Ok? Cuando hablamos de acceso, de libre acceso, es aquella información que está en manos del Estado o una institución pública que no tiene restricción. Es decir, esa información que no tiene ningún tipo de restricción y que la podemos solicitar. En cambio, la información confidencial es aquella que no podrá ser divulgada bajo ninguna circunstancia por el agente del Estado. En el caso de que la información de carácter confidencial sea parte de procesos judiciales, las autoridades competentes tomarán provisiones debidas para que dicha información se mantenga reservada y tenga acceso a ella únicamente las partes involucradas en el proceso judicial respectivo. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos de información confidencial? Tenemos los datos médicos y psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, tenemos los asuntos familiares, las actividades maritales, su historial penal y policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas, la información pertinente a los menores de edad. También se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales, expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios. En cuanto a la información de acceso restringido, tenemos que es todo tipo de información en manos de los agentes del Estado o de cualquier institución pública cuya divulgación haya sido suscrita únicamente a los funcionarios que deban conocerla en razón de sus atribuciones y de acuerdo a la ley. Se considera de acceso restringido cuando así es declarado por el funcionario competente y de acuerdo con la presente ley. La información relativa a la seguridad nacional manejada por los estamentos de seguridad, ¿verdad? Es una información de acceso restringido. Los secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial obtenidas por el Estado producto de la regulación de actividades económicas. Los asuntos relacionados con procesos jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y por el órgano judicial, de los cuales solo son accesibles las partes del proceso hasta queden ejecutoriados.
Las instituciones del Estado que nieguen el otorgamiento de una información por considerarla de carácter confidencial o de acceso restringido deben hacerlo a través de una resolución motivada, estableciendo las razones que fundamentan su negación y que lo sustenten mediante la ley. Tenemos la acción de habeas data, ¿verdad? Cuando hablamos de la acción de habeas data, es aquella que dispone todo ciudadano con miras a garantizar el derecho a acceso a la información cuando el funcionario público titular o responsable del registro, archivo o base de datos en el que se encuentra la información o dato personal reclamado no le haya suministrado o si se lo haya suministrado, lo haya hecho de manera insuficiente o en forma inexacta. Porque de repente podemos decir, como funcionario, no, yo le suministré la información, pero ¿cómo se la suministraste? Se la suministraste de manera inexacta, de manera ineficiente, de manera insuficiente. Entonces, en ese caso, el ciudadano tiene la facultad de disponer, de interponer una acción de habeas data. Y ahí nos lo establece el artículo 17 de la Ley 6 del 2002, cuando nos dice que se podrá promover cuando dicha información personal no se le haya suministrado a quien lo haya requerido o se suministró en forma insuficiente o de manera inexacta. Por otro lado, el artículo 19 de la Ley 6 del 2002 nos dice que la acción de habeas data se promoverá sin formalidades y sin necesidad de abogado, lo que viene a facilitar su formulación ante los tribunales competentes para conocer de esta, en procura de lograr un acceso rápido y sin mayores obstáculos en defensa de tan importante derecho fundamental como lo son el derecho a la información y el derecho a la intimidad, dentro de este, el de la protección de los datos personales, a lo que Oscar Puccinelli alude en dos tipos de habeas data. Nos habla del habeas data propio, que se garantiza el acceso a la información o dato personal quien la reclama por ser de su incumbencia. Y también nos habla del habeas data impropio. Lo que se persigue con este es dotar a toda persona que así lo haya solicitado el acceso a la fuente de información de carácter público. También es importante resaltar que a través de la Ley 33 del 25 de abril del 2005 crea la Autoridad de Transparencia de Acceso a la Información, que es la encargada de velar por los derechos consagrados en la Constitución Nacional y el tema del derecho constitucional de petición y de acceso a la información. Pero para que la autoridad gestione un reclamo por el incumplimiento de este derecho de acceso a la información, es necesario que la persona interesada debe demostrar que ha presentado esa petición ante la institución. Y los reclamos ante la autoridad, ante la ENTAI, no impide el legítimo derecho para promover la acción de habeas data con miras a promover el derecho a la información. Muy interesante esto. Ok, ¿dónde podemos nosotros promover? ¿Quiénes son las autoridades competentes? Bueno, tenemos que los tribunales superiores. Cuando el funcionario titular responsable del registro o archivo o banco de datos tenga mando y jurisdicción a nivel nacional o provincial. También tenemos el Pleno de la Corte Suprema de Justicia cuando el titular responsable del registro o archivo o banco de datos tenga mando y jurisdicción en 2 o más provincias o en toda la República. En cuanto al procedimiento, la acción de habeas data se tramitará mediante un procedimiento sumario sin formalidades, sin necesidad de abogado, en lo que respecta a la sustanciación, impedimento, notificaciones, apelaciones. Se aplicará las normas que para estas materias regulan el ejercicio del amparo de garantías constitucionales. En cuanto a las sanciones y responsabilidades de los funcionarios, el funcionario requerido por el tribunal que conoce el recurso de habeas data, que incumpla con la obligación de suministrar la información, incurrirá en desacato y será sancionado con multa mínima equivalente al doble del salario mensual devengado. La persona afectada por haberle negado el acceso a la información, una vez cumplidos los requisitos y los trámites expuestos en la presente ley, tendrá el derecho de demandar civilmente al servidor público responsable
por daños y perjuicios que le haya ocasionado. En caso de reincidencia, el funcionario será sancionado con destitución del cargo. El funcionario que obstaculice el acceso a la información, que destruya, altere un documento o registro sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales derivadas del hecho, será sancionado con una multa equivalente a 2 veces el salario mensual que devenga. Por otro lado, si la ANTAI comprueba el incumplimiento sobre el derecho a la información, puede, mediante una resolución motivada, ordenar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes y aplicar sanciones al funcionario responsable. Ok, para concluir, puedo decirles que debemos recordar que el acceso a la información es un derecho porque está establecido en nuestra Constitución. Y como derecho no es un favor, no es negociable, es un derecho y si es vulnerado, nosotros podemos interponer la acción de habeas data para que la información sea suministrada siempre y cuando esta información no sea de carácter restringido o de carácter confidencial. Con esto concluyo mi presentación en el día de hoy. Espero que haya sido de su completo agrado. Hasta luego.